a todos, bienvenidos a un nuevo video de Coffee Van Trip. Hoy les recordamos, estamos en el estado de Río de Janeiro y hoy vamos a ir a visitar a una de las ciudades más conocidas del mundo y creo la más conocida de Brasil. Hoy nos vamos a Río de Janeiro. Ya estamos llegando casi a Río de Janeiro y estaba leyendo ahí unos datos curiosos, como que tiene más de 6.300.000 habitantes, no sé. Una locura. Una locura. Y que recibe más de 2 millones de visitantes al año. O sea, es impresionante lo que mueve esa ciudad, así que tengo muchas ganas de vivir la energía de la ciudad, a ver qué hay por ahí. Mira que hemos vivido en Londres, que es una ciudad que recibe muchos visitantes y que hay mucho trasiego de gente con los otros. Pero yo no sé si esto es mal. Wow. A ver cómo lo podemos manejar esto. Vamos a ver qué pasa. Así que quédense para lo que se viene porque ya estamos muy cerquita de Río. Pero ahí está Río, ahí está el Pan de Azúcar. Estamos en Río de Janeiro. Estamos ahora cruzando un puente. Larguísimo, por cierto. Sí, es que había dos formas, ¿no? O venías por este puente o hacías todo por arriba para llegar a Río, pero llevaba muchos peajes y demás. Peaje y más tiempo. Así que bueno, voy a tirar por el puente y bueno, buena decisión porque tenemos una vista. Se ve muy lindo. Hoy está medio ahí nubladito, pero sí, no está despejado del todo, o sea, hay una neblina. No sé si esto es normal aquí, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Pero estamos en Río. Estamos en Río. Sobre primeras impresiones, puedo decir que para mí se parece mucho a Buenos Aires. Sí, la avenida esta, con todos los edificios que hay por ahí detrás, me recuerda a Buenos Aires. Y los taxis amarillos me llaman muchísimo la atención, parecen New York. Esas son dos cositas que me llamaron la atención apenas entré acá a Río. Bueno, recién llegamos y vamos a comprar la entrada para el pan de azúcar. Vamos a ver cuánto está. Bueno, la entrada nos han dicho que cuesta, ¿cuánto? 160 reales para extranjeros. Para extranjeros. Sabemos que quizás no sea la mejor hora, se recomienda venir a primera hora de la mañana o última hora de la tarde, pero bueno, no podemos hacer otra cosa, así que la vamos a visitar en otro horario diferente. Sí, a ver, vimos que hoy, que recién salió el sol y que se despejaron nubes, entonces por eso lo queremos hacer ahora. Sí, vamos a aprovechar. Porque mañana pinta nublado, así que... Todavía no me lo creo que estoy aquí. Qué loco, si esto solo lo he visto yo en la tele y en los vídeos de YouTube y estas cosas. La verdad que primera sensación bastante buena. Hemos aparcado aquí en el barrio de Urca y hemos dejado ahí aparcar en la calle, normal. Hemos preguntado a los vecinos si es seguro para dejarlo ahí, me ha dicho que sí, que ahí puedes dejarlo. Se ven casas bastante bien, todo muy lleno de militares y de policía por todos lados. O sea que la verdad, bastante bien. Sí, nos sentimos seguros. Sí, nos sentimos seguros, no hay ninguna sensación rara. Así que bueno, muy bueno. Ya tenemos entrada, ¿no? Sí. Ahora hay que ver por dónde podemos entrar, pero tenemos entrada.
pero te haces la foto del pan de azúcar con un pan de azúcar de cartón. Sí. Nos causa mucha risa eso. Me resulta raro, ¿no? Tienes el original de arriba, porque me la hace en un cartón. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Estos son los sitios turísticos. Bueno, ya estamos dentro. Sí, entramos primero. Bueno, vamos para arriba y vamos a ir con la pista de la entrada. Yo todavía no salgo en mi sombra. ¿Dónde estamos? Se te nota, si estás aquí. El lugar es muy bonito, ¿eh? Wow, sí. Las vistas son muy buenas. Me pensaba que iba a hacer más aire igual, porque estamos ¿Sí? muy arriba, sí. Mira, yo ni sabía, yo no me imaginaba que iba a ser aire. ¿Sí? Yo pensé que iba a ser un calor. Bueno, hemos llegado a Morro de Urca y aquí lo que hay es como un tipo museo así exterior y se ven los primeros bondiños, los telecables estos que hay. Sí, que son, se le dicen bondiños porque son parecidos a los tranvías, pero en chiquitito. Claro. Sí, por aquí les dejaré una fotito para que vean qué tipo de tranvía, que son los eléctricos de aquí de Río de Janeiro. Sí, los que circulaban por Río de Janeiro y que todavía creo que hay algunos y en Portugal hay. Entonces se usaban estas cabinas, que para mí que es la misma, le han puesto los ganchos arriba y le han colgado un cable, o sea, han reutilizado total. Y esta es de 1912, fue el tercer telecable, por llamarlo, bondiño del mundo. El primero fue en España, yo no tenía ni idea, en 1907. Tuvo que venir hasta acá para enterarse. Sí, ni idea. El segundo fue en Suiza en 1908 y el tercero fue este en 1912. Qué locura que eso era donde se subía la gente. Es donde nos hemos montado hoy, pero en 1912. Yo no sé si me animaría. ¿No? Algo así, no. Bueno, en esa época esto era la tecnología punta. Pero hoy por hoy no. Qué loco. ¿Cuántas personas meterían aquí? Wow, porque no lo dice, ¿eh? 30, podría meter. No sé si el cable aguanta, ¿eh? Wow. Y aquí está el que es más nuevo, 1972, 60 años después. Armaron este ya se parece más al que nos hemos montado nosotros. Sí, es muy parecido. Sí. Y este, a ver, vamos evidentemente nosotros no somos una enciclopedia, así que vamos a leer un poquito. Este, por lo que vemos aquí, estuvo desde 1972 hasta el 2008 y fue cambiado por el que nos hemos montado hoy, menos mal, sabemos que es un poquito más nuevo, desde el 2008 igual, ¿eh? Y medían 15 metros cuadrados dentro y podían llevar 75 personas dentro. Es un montón, yo dije 30 para qué. Sí, pero eso, este que es más grande, este es más pequeño, yo creo que serían 30, 40, pero una locura. La vanguardia. Tecnología punta de los 70. Vamos. Tremenda las vistas, impresionante. No sé si se llega a ver, yo creo que sí. Eso que está ahí es el aeropuerto, Vanessa. ¿Cuál? Eso que está ahí, esa pista, eso es el aeropuerto. Eso pequeñito. Sí, y encima en el agua. O sea, tanto para aterrizar como para despegar, estás al agua. Un fallito y... Aparte que yo creo que es uno de los aeropuertos más utilizados acá en Brasil. Y a lo mejor no es el aeropuerto de Río, no lo sé. Vamos a investigar un poquito y si no vayan dejando aquí en comentarios, porque es muy loco.
Bueno, llegamos al mirador del Pan de Azúcar. Vamos a esperar un poquito y vamos a aprovechar para comer algo que hemos traído aquí en la mochila, porque básicamente no se ve. Está una nube ahora ahí encima. Así que yo me quiero comer un pavo de queijo, mirando el pavo de azúcar, que por lo menos en la parte de abajo se ve. Sí. Y cuando se despeje arriba, subimos y vemos todo desde arriba, ¿no? Sí, como hemos llegado más o menos mediodía, un poquito más tarde, vamos a hacer el Pan de Azúcar, algunos puntitos más, y vamos a estar aquí como 2-3 días, ¿no? En Río. Sí. Lo vamos a dividir en varios porque Río es muy grande, da para muchas cosas. Hoy vamos a hacer esto y unas cuantas cosas más. Empezó fuerte el Empezó viaje. fuerte y creo que va a acabar fuerte Sí, el día sí. de hoy también. Así que bueno. Quédense para verlo. ¿Qué cosa más típica que guaraná en Río de Janeiro encima del Pan de Azúcar? O sea, No hay nada más típico. no hay nada más típico, ¿no? Bueno, vamos a sumarle algo más típico. Bueno, Pero vamos. venga, va. A ver, ¿qué tenemos aquí? Pavo Pan de de queso. queijo, qué pequeño. Son pequeñitos. Compramos abajo porque la verdad son mucho más caros que arriba. La comida es carísima que arriba, así que hemos comprado abajo una confitería. Nosotros compramos 10 pavos de queijo por 10 reales. Ujú. Y aquí los venden a 18, 28 reales. Una locura. Y las vistas que tenemos hoy. Son buenos, ¿no? Bueno, Son muy buenos. ¿y eso no típico que estás comiendo? ¿Qué es? No sé, lo vi y tenía buena pinta. Es como una porción de empanada gallega. Está rellena de queso, creo que mortadela también. Y tiene una loncha de queso por encima fundida. No sé si alguien sabe cómo se llama, que lo diga. Por ahí es algo típico de acá de Río de Janeiro y no lo sabemos, ¿no? No lo sé. Si alguien lo sabe, que lo deje en comentarios. ¿Cómo se llama esto? ¿Pero está bueno? Perfecto. Muy bueno. Yo iba a decir, lo típico es que yo salga en un video comiendo coxinha de frango. Sí, tiene la misma forma del pan de azúcar. Sí, qué bonito. ¿Será por eso? Déjenlo en comentarios. Ay, mira, se ha despejado el día. Está... Ah, no. Está así. Sigue igual. Expectativas, realidades. Realidad. Ténganlo en cuenta. Pero bueno, las vistas no te las quita nadie. Es verdad que con la cámara se ve menos que lo que se ve en persona. Es verdad que la punta no se ve, o sea, ahí estamos todos de acuerdo. Pero la cámara no hace tampoco justicia. Está muy lindo. Está muy bonito. Bueno, aquí vamos a estar para subir al Pan de Azúcar. No vamos a esperar más, nos vamos para arriba y si Esperamos ahí arriba. esperamos arriba. Y aquí es representado lo que es la altura, ¿no? Nosotros venimos desde aquí, hemos subido a Morro de Urca, que es donde estamos nosotros ahora, y de aquí vamos a subir para arriba. Está a 396 metros de altura sobre el nivel del mar. Yo pensaba que era más, se ve más Yo alto. también. Se ve mucho más alto. Sí. No pensé que eran solo 396, pero la sensación es de más, la verdad.
cielo. Claro. ¿Se creen todos buenos acá? De verdad hace un frío. Si Diego sabe que este es el frío que hace en el cielo, yo no subo al cielo, ¿eh? En el infierno. ¿Eh? Tremendas vistas, Vané? Tremendo el día. Wow. Bueno, vamos a esperar aquí. En algún momento yo creo que se tiene que ir esta nube. No se puede quedar aquí para siempre, digo yo. Y si se queda, pues nada. Mira, a celebrarlo aquí con la peña. Bueno, llevamos como una hora aquí, entonces ahora ya fuera de broma, no abre el día. Y no creemos que vaya a abrir. Muy mala suerte, mucha pena la verdad. Porque sí, mañana da nublado, miércoles da sol y ya después es todo nube, lluvia y mal tiempo. Tampoco vamos a pagar otra entrada. Hoy cuando vinimos estaba lindo, o sea, dijimos, vamos ahora a Pan de Azúcar que estaba lindo. Pero no. Sí, bueno, yo me voy con pena porque me hacía mucha ilusión. Pero bueno, he estado aquí arriba y es lo que me llevo y tal. Y seguro que mañana durante el día en algún momento lo podremos ver desde abajo. Pero ir a otro mirador, hay un montón de miradores. Así que bueno, igual creemos que tenemos otro plan para la tarde que nos va a animar el día, nos va a animar la tarde. Y creo que ningún otro viajero ha ido ahí, o por lo menos viajeros que nosotros seguimos. Sí, Así que yo lo bueno, he visto. vamos a ver. Bueno, parece que se está despejando justo cuando nos íbamos, porque esto es la ley de Murphy. Así que vamos a intentar subir de nuevo. No nos damos por vencidos. Así que vamos a tirarle a ver si podemos verlo subiendo. ¿Qué pasará? Bueno, nosotros lo hemos intentado. Ha vuelto a abrir una nube, pero lo hemos intentado. Creemos que hemos podido sacar alguna foto. Sí. Y bueno, ya está. Nada, me alegra saber que lo Volvimos a intentar, sí. Igual yo creo que la sonrisa en nuestra cara lo dice todo. Así que con eso nos quedamos. La verdad que esto nos da un poquito de vergüenza reconocerlo, pero bueno, nosotros somos de echarle para adelante y ya está. Y reconocemos las cuando cosas. no tenemos razón. Exacto. Vieron que dije, pero mira que te sacas la foto con un Cacho de cartón. cacho de cartón de fondo. Pero ¿qué pasó? Hoy el día estaba nublado, nosotros no tuvimos la oportunidad de sacarnos una foto con el pavo de azúcar. Así que... Así que adivinen que lleva la foto hecha con un pedazo de cartón detrás. Dale, ¿vale? les voy a mostrar un poco. Pero es que la foto ha quedado bastante bien y es que es verdad que no tenemos fotos ahí arriba. Y como hoy estaba nublado, pues simulamos que estaba linda. ¿Qué les Mira. parece? Ay, Ahí está. ¿Esa o esa? Yo me quedo con esa. sí, yo también. Pero bueno, nos hizo precio por las dos porque nos íbamos a llevar una sola. He dicho todo tieso, vamos a regalarle la otra aunque Claro, sea. ya la tienen impresa ahí. Te ves ahí. ¿Qué le vas a decir? Así que bueno, terminamos con Parque Bondiño, Pau de Azúcar y nos vamos al siguiente punto. Bueno, ahora estamos esperando un Uber que va a venir a buscarnos y nos va a llevar a uno de los sitios, creo que más auténticos de todo Río de Janeiro. Yo no he visto a ningún viajero que haya entrado ahí. Si adivinan cuál es, ya vayan dejando en comentarios a ver cuál se imaginan que es. Por cierto, miren dónde nos hemos quedado. Allí arriba está el Cristo Redentor y estamos en el puerto este aquí enfrente del agua. Precioso. Temperatura ideal.
Eso sí, una humedad que te cagas. Y ahí está la furgoneta, bien cerradita, iluminada, seguro, con cámara de seguridad. Así que estamos re bien aquí. ¿Quién dijo que Río no se puede en motorhome? Bueno, venimos a la escalera. Vinimos a Pedra do Sal. Y es un barrio que nos ha recomendado mucha gente, pero no hemos Sobre venido. todo muchos locales. No hemos venido solo por esta escalera, ¿no? No, hay más, pero miren qué linda es. Es preciosa. Hemos venido de noche, no hemos venido de día. Sí. Y miren qué barrio no estamos. Pero queremos venir a la noche porque a la noche es cuando se monta aquí algo muy especial y algo muy auténtico, ¿no? Muy brasilero. Muy brasilero. Bueno, este lugar es súper conocido aquí en Río de Janeiro y es uno de los lugares donde nació la samba y donde se originó todo. Así que nos vamos a meter en todo el meollo. Nos han dicho, podéis ir, podéis pasear perfectamente, lo podéis pasar muy bien, simplemente un poquito de ojito y ya está. Así que bueno, vamos a enseñaros cómo es el lugar donde se originó la samba. Ubicada a los pies del Morro da Conceição y antiguamente conocida como Pequeña África, se encuentra Pedra do Sal, el lugar de nacimiento de la samba carioca. Hoy en día es el escenario de animadas ruedas de samba los lunes y viernes principalmente. La rueda es democrática, no hay entradas, no hay lugar reservado, todo el mundo puede llegar, cantar, bailar o simplemente elegir un rincón de la escalera, sentarse y hacer un viaje en el tiempo, por la tradición que comenzó como refugio para negros, esclavos o blancos pobres. Un imperdible de la cultura carioca y un referente de cultura de la ciudad de Río. Ya veo que hay que tener cuidado con otras cosas, que no sea solo la mano, ¿eh? Esos brownies mágicos. Brownies y brigadeiros mágicos. Bueno, vamos a entrarle a la fiesta. Vamos a pedir algo típico de aquí, caipiriña, obvio. Y nos la va a hacer con mandarina. Solamente que se respira es... ¡Wow! No me lo esperaba para nada. Primeras sensaciones aquí en Río es... buenísimo. Además está todo el mundo preparándose ahí arriba en la colina. Vamos a ver si encontramos un lugarcito por ahí. Y va a empezar el concierto, bueno, toda la movida que va a haber aquí. Pues aquí se forma movida de viernes a lunes. Así que lo podéis mirar todo en el Instagram que tiene, porque tiene un Instagram oficial de todas las fiestas que se monta aquí. Pedimos una para compartir, porque bueno, mientras grabamos no se puede tomar más de una entre los dos. Es mucho. Bueno, nos hicimos un huequito aquí en la piedra, que está así en la callecita, y vamos a esperar a que comience el show, pero... hay muy buen ambiente. Sí, la verdad que José, sí. miren, se vino preparado. Yo me estoy volviendo a la moda. A partir de ahora, camiseta así, tipo florecita y tal, se está muy a gusto.
definitivamente si vienes a Río de Janeiro no puedes dejar de visitar este sitio. Tenés que venir, es lo más auténtico que hay. Sí, la verdad es que el ritmo que tiene la samba no lo tiene nada. O sea, y estar aquí en Río, metido en un lugar tan único, no tiene precio, de verdad. Tenéis que venir aquí. ¿Cómo te la estás pasando, Vane? Buenísimo, me encanta. Es un espectáculo. ¿Cuánta gente ha venido? Impresionante, ¿eh? Creo que cada vez más hay. Wow. Bueno, terminamos la noche, nos vamos de aquí, nos vamos para Furgo. Tempranito, porque mañana queda otro día intenso. Y hemos pedido un Uber, nos viene a buscar ahora, creo que estáis llegando ya. Pero la verdad la hemos pasado genial y recomendamos muchísimo venir a este barrio. Recomendadísimo venir al barrio y vivir la experiencia de la samba, así que No se lo pierdan. Hoy arrancamos otro día más aquí en Río de Janeiro. Nuevo día en Río. Anoche la pasamos súper bien, la verdad es que muy bueno el ambiente que había, la pasamos muy bien, súper seguro también. Y nos vinimos a dormir a la Furgo. Estamos, como podréis ver, allí detrás está el Cristo Redentor, justo allí atrás, ¿eh? Y nada, hemos dormido aquí en la calle, en este barrio, súper tranquilo. Sí. Creo que es de los sitios más tranquilos donde hemos dormido en ciudades. Sí, nos hemos levantado con pajaritos, con los árboles ahí, re tranca. Súper bien, mira dónde estamos, ¿eh? Ahí está el morro de Urca. Está ahí, ese es el morro de Urca y justo debajo estamos nosotros. La verdad que súper bien. Viendo, nos hemos montado en un Uber, justo llegó cuando estábamos grabando ahí. Y bueno, hoy va a ser un día bastante interesante porque no vamos al Cristo Redentor, no vamos a ir a Ipanema ni vamos a ir a Copacabana, porque eso lo vamos a dejar mejor para mañana. Hoy vamos a hacer otra parte de Río, que también es Río, que algunos conocen, otros no conocen, pero que nosotros queríamos hacer sí o sí. Así que nos vamos a ir a caminar bastante y bueno, vamos a ver recorrer la ciudad. Exactamente, vamos a recorrer la ciudad y a ver qué ofrece, aparte de los sitios ya turísticos que ya sabemos, ¿no? El Pan de Azúcar, que ya visitamos, o Cristo Redentor, que todo el mundo conoce y todo el mundo ha visto millones de imágenes, ¿no? Entonces vamos a ir a visitar un poquito más de esta ciudad. Ya salimos del Uber, la verdad es que está re bien porque no tienes problema ninguno de dónde pillo el taxi, dónde no lo pillo, esto, lo otro. Y todos los lugares son medianamente cerca desde donde estamos, así que son 10, 15 minutos. 10, 15 minutos y estás ahí. Bueno, llegamos al primer punto del día y son las escaleras Celarón.
Hola, ¿qué te parece el lugar? ¿Lleno de gente? No, muy lindo. Está llenísimo, pero es preciosa la escalera. Sí. Muy buena. Bueno, esta escalera fue hecha por un artista chileno que durante mucho tiempo vivió aquí en Brasil y quiso hacer un homenaje a Brasil y diseñó esta escalera y la hizo de mosaico. Y hay mosaicos pero de todos lados del mundo. De hecho, ya acabo de ver uno que me acaba de llamar mucho la atención, que es de mi ciudad, es de Sevilla. Está ahí, la Torre del Oro, con la catedral. O sea, impresionante, mira. Ay, ¿estará Mar del Plata acá también? No sé, ¿qué tenéis famoso en Mar del Plata con lo que se puede Los hacer? lobos. Pues por ahí que hay algunos. Mira Gaudí. Hay uno de Gaudí. Bueno, si alguien ve algún mosaico que le recuerde a su ciudad o que sea conocido para él, Lo dejan que por favor lo deje en ¿De comentarios. dónde es? Buenísimo. Ay, qué interesante. Mira, tenemos aquí de Italia, la Torre de Pisa. Las Vegas. Pero qué lindo, qué bonito. Wow, vamos a mirarlos todos ahora. Sí. Espera, porque esto ya sí que se pasa de nivel, ¿vale? O sea, vale que el de la Torre del Oro ahí en Sevilla está bien, pero esto es lo último que me esperaba encontrar en este sitio. O sea, ¿cómo ha llegado esto aquí? Tenemos ahí la bandera del Betis. ¿Cómo ha llegado el escudo del Betis ahí? No sé quién ha sido. Betis es el equipo de mi ciudad. O sea, está Sevilla Fútbol Club y está Real Betis Balompié. Y este es uno. De hecho, mi familia es el que simpatiza, ¿no? Y ¡qué loco! ¿Cómo ha llegado eso ahí? Bueno, una curiosidad es que estos sitios donde está hecho toda la escalera son bañeras. Son bañeras rellenas de tierra. Como verán ahí, se ha rellenado de tierra y ahora le han puesto los azulejos encima, pero estos son bañeras. ¿Y para qué se usaría? ¡Qué loco! No sé, pero ¿de dónde sacarían tantas bañeras? A ver si alguien sabe para qué, lo deja en comentarios. Hace calor, ¿no? Me estoy muriendo, necesito un poquito de agua. Bueno, por suerte traemos agua, traemos comida, porque... Con agua estoy bien. Sí. ¿Quieres agüita entonces? Sí. Saca la mochila. Después de tremendo paseo, el lugar es precioso, tantos colores, tantos azulejos. Y no hay solo una escalera, hay varias. Yo pensé que era una sola. No, es hay enorme. un montón. Fue para arriba, hasta Sí. esa, otra para acá, otra para acá. Sí, todo el mundo se queda en la primera y en la segunda, pero hay mucho para arriba. Así que no dejen de subir para arriba porque hay más. Hace mucho calor. Hoy el día está despejado. Daba nublado para hoy y está dando sol. Sí, Esperemos que mañana da sol, de sol. sí, que no se equivoquen porque mañana queremos ir a Cristo. Exacto. Así que bueno, vamos a dejar la escalera y nos vamos a ir al siguiente punto. La verdad que me ha encantado la visita a este sitio Sí, está muy buena. y lo recomiendo. Para hacer las primeras 24 horas que estamos en Río, las sensaciones han sido muy buenas, la hemos pasado súper bien. La verdad es que no lo esperábamos, para nada. Yo no me esperaba que me gustara tanto. Hemos dormido dentro de Río con la furgoneta, todavía no me lo puedo creer. Estamos paseando por Río, sí, verdad, por sitios evidentemente turísticos porque son los que están más seguros y más controlados. Pero no dejen de visitar la ciudad porque es increíble. Así que bueno, nosotros vamos a seguir con el paseo, vamos a seguir con estos 2 días a full por Río de Janeiro. Por favor, déjense un like, déjense un comentario. Y suscríbanse. Eso.
Claro, yo espero que estén suscritos si están viendo este canal. Si no, ya le estáis dando ahí a la campanita. Así que, gente, nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Chao.